Hay historias que no empiezan con un estallido, sino con un silencio. Y, sin embargo, son justo esas historias silenciosas, hechas de gestos pequeños y de decisiones que parecen insignificantes, las que pueden cambiarlo todo. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. Esta es una de esas historias que, si la escuchas con calma, puede que te toque por dentro más de lo que esperas. Porque no va de tragedias ni de casualidades imposibles, va de algo que todas, tarde o temprano, terminamos enfrentando, el momento en que la vida decide torcerse cuando tú pensabas que ya estaba todo más o menos encarrilado. Pero antes de llegar ahí, a ese punto que nadie ve venir, merece la pena volver atrás y entender cómo empezó todo. Porque nada ocurre porque sí, siempre hay señales, grietas finas, pequeñas tensiones que se acumulan sin hacer ruido, hasta que un día, con una naturalidad que da miedo, la vida dice, hasta aquí. Enrique era, a ojos del resto, un hombre afable, cumplidor y bastante corriente. No llamaba la atención, no era de esos que despiertan pasiones ni envidias. Pero tenía algo que marcaba la diferencia, una paciencia infinita y una forma tan suave de estar en el mundo que hacía que cualquiera se sintiera cómodo a su lado. Durante toda su vida había trabajado en lo mismo, con horarios predecibles y rutinas fijas. Cada mañana comenzaba igual, cada tarde también. Y aunque desde fuera pudiera parecer una existencia aburrida, para él era sinónimo de calma. De estabilidad. De estar donde debía. Julia, en cambio, siempre había sido más intensa. Una mujer con una fuerza interna que arrastraba a cualquiera que se dejara. Acorde a su edad y su historia, había aprendido a sobrevivir reinventándose una y otra vez. A veces desbordada por emociones que no sabía contener, otras fascinante en su modo de sentirlo todo. Enrique la miraba como quien mira un fuego, con respeto y admiración, pero también con esa sospecha permanente de que en cualquier momento podría estallar una chispa inesperada. Entre ellos existía un equilibrio extraño, casi frágil, pero un equilibrio al fin y al cabo. Él aportaba serenidad, ella, intensidad. Y hasta ese momento, habían sabido sostenerse mutuamente de una forma imperfecta pero real. Sin embargo, la llegada de Fernanda, la nieta que aquella tarde entró en la vida de ambos casi sin aviso, removió todos los cimientos que parecían tan sólidos. No fue un acontecimiento dramático, no hubo lágrimas ni urgencias. Simplemente, la niña apareció con la inocencia propia de sus pocos años, sin saber que su presencia iba a abrir heridas que ninguno de los adultos había querido afrontar. Aquella primera tarde, Enrique no entendió del todo lo que estaba viendo. Fernanda tenía esa belleza suave que acompaña a las niñas que todavía no han aprendido a protegerse. Pero también había algo más, un brillo en los ojos que a él le resultaba familiar de un modo que no supo identificar de inmediato. Aquella chispa le recordó a alguien que no quería traer de vuelta, y aún así fue imposible ignorarla. Los primeros minutos transcurrieron sin sobresaltos. Él la observó desde una prudente distancia, intentando descifrar lo que su presencia significaba. No quería precipitarse, no quería adelantarse a conclusiones que podían no ser ciertas. Pero había algo que llevaba tiempo enterrado, que asomó como un murmullo en la parte más incómoda de su memoria. A medida que la niña recorría la casa con pasos tímidos, Enrique sintió que la atmósfera se cargaba de un modo casi imperceptible. Julia, por su parte, mantenía una postura rígida, como si cada movimiento de la pequeña fuese una amenaza para una estabilidad que llevaba demasiado tiempo sostenida con hilos invisibles. Había entre ambas mujeres, una de 5 años, otra de más de 50, un campo magnético extraño, una tensión que no tenía sentido pero que estaba ahí, palpable. Y fue entonces cuando ocurrió el primer detalle. Una tontería, en apariencia. Fernanda se giró, levantó la barbilla con ese gesto que solo tienen algunas niñas cuando quieren demostrar seguridad que no sienten, y sonrió. Una sonrisa leve, ladeada, casi juguetona. Enrique sintió un temblor que no supo disimular. Esa sonrisa era la misma que llevaba años persiguiéndole en recuerdos que hacía tiempo decidió archivar. Una sonrisa que conocía demasiado bien, aunque preferiría no reconocerla. Julia lo notó. Notó el desconcierto, y notó también la sombra de inquietud. Porque ella también sabía. Aunque nunca lo hubiese dicho en voz alta, aunque siempre hubiera preferido mirar hacia otro lado, había cosas que no podían negarse para siempre. A partir de ese instante, el ambiente cambió. No de manera dramática, sino con esa sutileza silenciosa que tienen los cambios importantes. Primero no se ven, luego no se pueden evitar. Enrique, sin proponérselo,
empezó a observar a la niña con una mezcla de ternura y desasosiego. Cada gesto, cada movimiento, cada expresión le abría una puerta que llevaba años intentando mantener cerrada. Y, a la vez, algo dentro de él comenzó a ablandarse. Como si, en ese cuerpo pequeño y en esa inocencia absoluta, hubiera una oportunidad, mínima, remota, pero real, de reconciliarse con algo que él creía perdido. Julia, en cambio, experimentó lo opuesto. No era que rechazara a la niña, era que su presencia removía zonas de ella misma que llevaba demasiado tiempo en silencio. Le despertaba inseguridades viejas, temores que creía superados, y una sensación incómoda de amenaza emocional. Porque cuando una mujer ha tenido que luchar durante años para mantener cierta estabilidad, cualquier elemento nuevo, por inocente que parezca, puede hacerle sentir que todo lo construido podría derrumbarse. Y así, sin discusiones, sin palabras, sin escenas, empezó a gestarse un conflicto interno que ninguno tuvo intención de provocar. Las horas siguientes transcurrieron en un extraño vaivén emocional. Enrique intentaba mostrarse cercano sin sobrepasar límites. Julia se esforzaba por aparentar naturalidad mientras por dentro se removía como si caminara por un suelo que en cualquier momento pudiera quebrarse. Fernanda, ajena por completo al terremoto emocional que estaba generando, se movía por la casa con tímida curiosidad, buscando un lugar donde sentirse segura. Conforme avanzó la tarde, Enrique sintió una necesidad inesperada de proteger a la niña. No podía explicarlo, y probablemente no quería hacerlo. Pero era una necesidad que venía de un lugar profundo, un lugar que él creía muerto. Y eso, justamente eso, fue lo que a Julia le heló la sangre. No era la niña en sí, era lo que despertaba en Enrique. A veces, el peligro no está en lo evidente, sino en lo que remueve. Y aquella tarde, sin que nadie lo mencionara en voz alta, sin que hubiera palabras que lo confirmaran, los tres entraron en una especie de danza emocional que marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. Porque lo que empezó como una visita inocente se convirtió, sin pretenderlo, en el primer paso hacia una revelación que llevaba años esperando salir. Una revelación que, cuando llegara, no solo pondría patas arriba sus vidas, sino que obligaría a cada uno a enfrentarse a verdades que habían evitado durante demasiado tiempo. Y eso, aunque ninguno lo sabía todavía, era solo el principio. La noche cayó sin avisar, como suelen caer las noches cargadas de significado. No trajo oscuridad de inmediato, primero extendió un tono violeta que se filtró por las ventanas, proyectando sombras suaves en las paredes. Aquella luz incierta convirtió la casa en un espacio distinto, casi simbólico, como si el mundo quisiera preparar a sus habitantes para algo que aún no estaban listos para reconocer. Fue en ese ambiente suspendido donde las emociones comenzaron a desnudar lo que llevaban horas intentando ocultar. Fernanda se acomodó en un rincón del salón, abrazando una manta que había encontrado doblada sobre el sofá. Era una manta vieja, tejida a mano, con un patrón que Enrique reconoció de inmediato. Su madre la había cosido hacía más de 30 años. Él llevaba décadas sin pensar en ella, pero verla sobre los hombros de la niña despertó un cúmulo de sensaciones que creía enterradas, el calor de una infancia sencilla, la nostalgia de un amor que ya no existía y, sobre todo, el recuerdo de una época en la que aún sentía que tenía algo que ofrecer al mundo. Julia lo observó desde la distancia. Conocía esa expresión, la mirada perdida, la respiración más lenta, la manera en que los hombros se relajaban. La había visto antes, en momentos clave de su relación, y sabía lo que significaba. Era la mirada de un hombre que volvía mentalmente a un lugar donde ella no existía. No era maldad, era memoria. Pero a veces, la memoria puede ser más cruel que cualquier palabra. Conforme avanzaban los minutos, el silencio se volvió más denso. No era incómodo, sino tenso, como si todos hubiesen entendido que había algo grande latiendo bajo la superficie. Enrique intentaba disimular su inquietud moviéndose de un lado a otro con torpeza, buscando tareas inexistentes. Julia, por su parte, mantenía una quietud que solo tenían quienes han cultivado, durante años, la habilidad de aguantar en silencio lo que no se atreven a nombrar. La niña, ajena a esa batalla muda, jugueteaba con las borlas desgastadas de la manta. Había en ella una serenidad que contrastaba con la tensión adulta, como si su inocencia fuese capaz de aislarla de aquello que estaba a punto de estallar. Enrique la observó un par de veces, y cada vez que lo hacía sentía como se comprimía algo dentro de su pecho. Era una mezcla de ternura y miedo, como si el simple hecho de mirarla lo acercara a una verdad para la que no estaba preparado. Julia lo vio apartar la mirada con brusquedad,
como si haberse permitido aquel segundo de vulnerabilidad lo hubiese pillado desprevenido. Y fue ahí, justo en ese gesto tan pequeño, donde Julia sintió que una parte de ella se quebraba. No era celos, no era desconfianza, era otra cosa, mucho más profunda. Era la certeza de que algo estaba cambiando y que ella no tenía ningún control sobre ese cambio. Sin saber cómo, los recuerdos de Julia comenzaron a agolparse. Recordó los primeros años con Enrique, cuando ambos eran más jóvenes y la vida parecía todavía maleable. Recordó las veces en que él la cuidó en silencio, sin aspavientos, con ese modo suyo tan discreto de estar presente. Recordó también las discusiones, las reconciliaciones, el desgaste inevitable que trae convivir con la misma persona durante décadas. Y, aunque nunca lo admitiera en voz alta, recordó la sensación de haber llegado tarde a ciertas etapas, o de haberlas vivido con menos belleza de la que imaginó alguna vez. Fernanda, sin quererlo, le devolvía el reflejo de una Julia más joven. Una Julia que aún soñaba, que aún confiaba en que la vida podría sorprenderla para bien. Aquella niña se convirtió, sin pretenderlo, en un espejo doloroso. Y cuando una mujer se mira en un espejo que no ha pedido, es imposible que la imagen no duela. El ambiente siguió espesándose. Enrique, nervioso, se acercó a la ventana. Se quedó ahí unos segundos, contemplando las luces lejanas de las casas vecinas. Era una visión cotidiana, pero esa noche tenía un significado distinto. Mirando hacia afuera, pensó en todas las decisiones que había tomado y en todas las que había evitado. Pensó en los años que habían pasado sin que él se diera cuenta. Y, sobre todo, pensó en la niña dormida en el sofá y en lo mucho que su presencia removía certezas que él había dado por estables. Julia se levantó lentamente y empezó a recoger algunos objetos dispersos. No necesitaba ordenarlos, pero necesitaba hacer algo con las manos. La actividad le servía para mantener a raya una angustia que amenazaba con desbordarse. Mientras movía cosas de un lugar a otro, notó que Enrique la miraba de reojo, como si quisiera decirle algo pero no encontrara el valor suficiente. Y aunque ella fingió no darse cuenta, su corazón golpeó con fuerza, presagiando que lo que estaba por venir sería doloroso. Las horas pasaron sin que ninguno se atreviera a romper el equilibrio frágil que se había formado. Era como si todos supieran que, en cuanto se pronunciara la primera palabra importante, ya no habría vuelta atrás. Y, sin embargo, las palabras llegaron sin ser pronunciadas. Llegaron en forma de gestos, de miradas, de pequeños silencios que hablaban más alto que cualquier frase bien construida. Fernanda se despertó un instante y, medio dormida, se acurrucó mejor en la manta. Ese movimiento sencillo provocó que la tela se desplazara lo justo para que Enrique viera, sobre su muñeca, un lunar idéntico al que él tenía en la misma zona, un lunar que también compartió su padre, y antes que él, su abuelo. Era una marca mínima, casi insignificante, pero para Enrique supuso una revelación silenciosa que le recorrió la espalda como un relámpago. No necesitó confirmación, no necesitó palabras. Lo supo. Lo comprendió con una mezcla brutal de vértigo y claridad. Julia, que lo observaba desde el otro lado de la habitación, vio cómo el rostro de Enrique cambiaba por completo. No supo cuál era el motivo, pero lo reconoció de inmediato. Era la expresión de alguien que acaba de descubrir algo que llevaba demasiado tiempo evitando. Y en ese instante, Julia sintió que el suelo bajo sus pies se inclinaba. Aunque no lo entendiera aún, supo que estaban cruzando un umbral del que ya no podrían regresar. La niña volvió a dormirse, ajena a todo. La casa quedó envuelta en un silencio casi sagrado. Los dos adultos permanecieron inmóviles, atrapados en una mezcla de miedo, intuición y melancolía. Enrique se dejó caer en una silla, agotado. Julia se apoyó en el marco de la puerta, como si necesitara sostenerse para no desmoronarse. Ninguno dijo nada. Pero los dos empezaron a sentir, con la claridad que tienen las verdades profundas, que aquello no era una visita más. Era el comienzo. El comienzo de una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando salir a la luz. El comienzo de un proceso que obligaría a ambos a enfrentarse a heridas antiguas, decisiones difíciles y emociones que, hasta ese momento, habían preferido dejar dormidas. Y, aunque ninguno fuese capaz de admitirlo, esa noche oscura, aparentemente tan tranquila, se convirtió en el punto exacto donde todo empezó a cambiar. No habría marcha atrás. La mañana siguiente llegó sin pedir permiso, con esa brusquedad que tienen los amaneceres que aparecen justo cuando el alma aún no ha terminado de digerir la noche anterior. La luz entró tímida por las rendijas de las persianas, proyectando líneas doradas que se deslizaban por los muebles,
iluminando los huecos de la casa como si intentara desvelar secretos. Y quizás, de algún modo, eso era exactamente lo que estaba pasando. Enrique despertó mucho antes de que el sol estuviera completamente arriba. No había pegado ojo. Su mente había pasado horas enredándose en pensamientos que llevaba años esquivando. La certeza que lo golpeó al ver aquella marca en la muñeca de la niña no se había diluido con el sueño. Al contrario, había despertado dentro de él con más fuerza todavía. Era una verdad imposible de ignorar. Una verdad que llevaba demasiado tiempo latiendo en la sombra y que, por fin, con la presencia inocente de Fernanda, había encontrado la forma de hacerse visible. Se levantó despacio, intentando no hacer ruido. Caminó por la casa como quien recorre un territorio desconocido, aunque se supiera de memoria cada rincón. Todo le parecía distinto. Más grande. Más frágil. Como si los objetos hubieran absorbido la tensión de la noche anterior y ahora se mantuvieran en silencio, expectantes. En el sofá, Fernanda seguía durmiendo profundamente. La manta tejida por su madre la cubría casi por completo, dejando apenas un mechón de cabello oscuro asomando por el borde. Enrique se quedó unos segundos observándola. Había en aquella imagen algo tan tierno como devastador. Su respiración lenta, rítmica, le provocó un nudo en la garganta que no logró tragar. No quería tocarla, no quería despertarla, pero había una parte de él que necesitaba, casi desesperadamente, quedarse cerca por un instante más. Julia apareció unos minutos después. Sus pasos eran lentos, más de lo habitual, como si cada movimiento le costara esfuerzo. No había dormido mejor que Enrique, su mente había estado trabajando sin descanso, intentando descifrar lo que estaba ocurriendo. No conocía la verdad completa, todavía no, pero intuía que estaban ante algo que podía desestabilizarlo todo. Y ese todo, que durante años había conseguido mantener en pie pese al desgaste, era ahora un edificio tambaleante. Podía derrumbarse con un simple soplido. Julia se quedó en la puerta del salón, observando la escena, Enrique de pie, con los hombros caídos, y la niña dormida bajo la manta. Era una imagen que, si no fuera por la tensión acumulada, habría resultado tierna. Pero en ese momento era algo distinto. Era una escena llena de significado, un cuadro silencioso que anunciaba un cambio irreversible. Y Julia lo sintió con la claridad instintiva que tienen las mujeres cuando presienten una amenaza emocional. La mañana avanzó despacio. Un silencio espeso recorría la casa, apenas roto por los ruidos habituales, el agua del grifo, el roce de unas tazas, el crujido de la madera. Todo tenía un tono casi ceremonial. Como si cada acción fuese parte de un ritual que se estaba llevando a cabo sin que ninguno de los dos se atreviera a nombrarlo. Fernanda se despertó al cabo de un rato. Lo hizo con la naturalidad de quienes aún no han aprendido a temer al mundo. Se incorporó, se frotó los ojos con manos torpes y miró a su alrededor con una confusión dulce. No había rastro en ella del terremoto emocional que se había desatado en los adultos. Su inocencia era tan intacta que resultaba casi dolorosa. Cuando Enrique la vio desperezarse, sintió de nuevo ese tirón en el pecho. Era un sentimiento difícil de definir, un amor tierno, sí, pero también una pena inmensa por todo lo que no había estado, por todo lo que no había sabido, por todo lo que había nacido sin que él lo supiera. Era la mezcla perfecta entre lo que pudo haber sido y lo que quizá aún estaba a tiempo de ser. Julia observó a Enrique con un gesto que él no vio. Había tristeza en esa mirada, pero también algo parecido a resignación. Julia llevaba toda su vida sintiéndose fuerte, pero esa mañana sintió algo nuevo, la certeza de que había una verdad entre ellos que ella no podía controlar, ni evitar, ni reparar. Era una verdad que venía de antes de su historia conjunta, una verdad que no tenía su nombre. La niña desayunó sin entender la tensión adulta que flotaba en el ambiente. Enrique le acercaba las cosas con torpeza, intentando parecer natural. Julia se mantenía ocupada, moviendo cosas de aquí para allá, intentando evitar cruzar miradas que la obligaran a enfrentar la pregunta que llevaba horas temiendo. La mañana siguió su curso, pero la calma era solo aparente. Era una calma tensa, como esa que antecede a las grandes tormentas. Y la tormenta, aunque todavía no había estallado, empezaba a gestarse en el interior de cada uno. Ya no había marcha atrás. Más tarde, cuando Julia salió a hacer unas pequeñas tareas, la casa se quedó en silencio. Enrique se quedó a solas con Fernanda, que jugaba con unas piezas de colores que había encontrado en un cajón antiguo. Él la observaba con una mezcla de fascinación y vértigo. Había gestos en ella que le resultaban insoportablemente familiares,
una forma concreta de fruncir el ceño, una pequeña inclinación de cabeza cuando se concentraba, incluso un modo de mover los pies mientras estaba sentada. Eran detalles mínimos, casi invisibles para cualquiera que no estuviera buscándolos. Pero no para él. Enrique sintió como algo dentro de él se abría paso. No era solo una sospecha, ni una intuición, era una certeza absoluta. Una revelación que no necesitaba pruebas, porque la prueba la tenía frente a él. Esa niña llevaba algo suyo. Lo veía. Lo sentía. Lo reconocía en cada gesto. La presencia de Fernanda comenzó a derrumbar los miedos que él había ignorado durante años. Y, al mismo tiempo, empezó a despertar algo que no sabía si estaba preparado para sentir: responsabilidad. Una responsabilidad que no era fruto de la obligación, sino del vínculo. Un vínculo que no había sabido, no había querido o no había podido reconocer antes. Enrique respiró hondo, sintió un impulso de acercarse más a ella, de ofrecerle algo que nunca antes había tenido. Pero a la vez sintió un miedo paralizante. ¿Qué significaba todo aquello para él? ¿Qué significaba para Julia? ¿Qué significaba para la niña? Las emociones se mezclaban sin piedad. Cuando Julia regresó, encontró a Enrique sentado en el suelo, observando cómo Fernanda construía torres que se caían una y otra vez. Y algo en esa imagen le partió el alma. No sabía por qué, pero sintió que esa escena pertenecía a un universo al que ella no tenía acceso. Como si hubiese entrado en un espacio íntimo del que había quedado excluida. Y quizá, en cierto modo, así era. Esa tarde, la tensión dejó de ser un susurro y se convirtió en un peso tangible. Algo estaba a punto de salir a la luz. Algo que ninguno podría evitar. Algo que llevaba años, demasiados, queriendo ser dicho. El día avanzó hacia su final. El sol comenzó a caer. La casa se llenó de esa luz dorada que anuncia el cierre de las jornadas importantes. Y, sin que nadie lo verbalizara, todos, incluso la niña, en su pequeño mundo, pudieron sentir que llegaba el momento. El momento en que la verdad encontraría su camino. El momento en que lo callado durante tanto tiempo tendría que abrirse paso, aunque doliera. Porque algunas verdades no piden permiso. Simplemente llegan. El sábado llegó con un aire distinto, cargado de presagios y de decisiones pendientes. La mansión que Enrique había cuidado y protegido durante años parecía más silenciosa que nunca, como si supiera que ese día no sería uno cualquiera. Los muebles relucían con un brillo contenido, las cortinas se movían apenas con la brisa que entraba por las ventanas abiertas, y el suelo reflejaba un sol que se filtraba de forma estratégica, como iluminando un escenario preparado para una historia que ya no podía esperar. Todo estaba dispuesto para la prueba más delicada, la que pondría a Julia en el centro de una tormenta que, hasta ese momento, había ignorado con dignidad, pero que ahora se avecinaba sin previo aviso. Julia llegó temprano, como siempre, pero esa vez traía consigo un aire de ansiedad que no solía mostrar. No era miedo, ni desconcierto, era una mezcla de responsabilidad y de conciencia de que aquel día sería diferente. La forma en que se movía por la casa, colocando objetos, revisando utensilios y ajustando detalles, mostraba una concentración máxima, como si supiera que cualquier error podía costar más que un simple regaño. Cada gesto suyo irradiaba respeto, no solo por el trabajo que desempeñaba, sino por la confianza que Enrique había depositado en ella desde aquel primer día en que no tocó los billetes esparcidos sobre la cómoda. Esa misma confianza que ahora era la que la hacía destacar en un mundo donde la apariencia y la posición social a menudo superaban a la honestidad y la integridad. Enrique observaba desde la distancia, con el corazón latiendo de forma irregular. No podía evitarlo, veía en Julia algo que iba más allá de la eficiencia laboral. Veía una fuerza tranquila, un temple inquebrantable que no dependía de la riqueza, del estatus o de los privilegios. Veía una persona capaz de resistir la tentación, capaz de mantener su dignidad incluso cuando otros se derrumbaban a su alrededor. Y, sin embargo, no podía olvidar a Fernanda, que había vuelto con su elegancia fría y calculadora, con su sonrisa que parecía inofensiva pero que escondía estrategias y juicios que amenazaban con desestabilizar todo lo que Enrique había construido. La tensión entre estas dos fuerzas opuestas, la integridad silenciosa de Julia y la manipulación sofisticada de Fernanda, comenzaba a tomar forma concreta, visible en cada pequeño gesto, en cada mirada, en cada movimiento de la mañana. Los invitados empezaron a llegar pasadas las 5 de la tarde. Automóviles de lujo estacionaban frente a la entrada principal, y la élite local comenzaba a llenar el espacio con su presencia imponente.
Cada uno entraba con la seguridad que da el poder, el dinero y la posición social, sin sospechar que aquella velada no sería una simple celebración, sino un campo de observación donde se pondrían a prueba valores que muchas veces se ignoraban. Julia se movía con discreción entre los grupos, sirviendo canapés y bebidas, manteniendo su postura impecable y su sonrisa profesional, consciente de que cada mirada de los invitados era un examen silencioso, un juicio implícito sobre la persona que estaba sirviendo en ese espacio que no le pertenecía. Fernanda, por su parte, desplegaba su estrategia con precisión milimétrica. Observaba a Julia desde la distancia, calculando cada movimiento, cada expresión, cada interacción con los invitados. Su intención era clara: demostrar que Julia no tenía derecho a ocupar un lugar de confianza en un entorno donde la élite evaluaba la valía de las personas con reglas no escritas, donde la apariencia y los orígenes parecían pesar más que la honestidad y el esfuerzo. Para Fernanda, la presencia de Julia era una anomalía, un error que debía corregirse públicamente, y la fiesta se convertiría en su herramienta de control, en su escenario para exhibir lo que ella consideraba la verdad, que nadie que empezara desde abajo podía sostenerse en un nivel superior sin caer en la mediocridad o la falta de criterio. A medida que la tarde avanzaba, la tensión crecía de manera silenciosa pero palpable. Los murmullos sobre la presencia de Julia y su historia reciente comenzaron a circular discretamente entre los invitados, plantando pequeñas semillas de duda. Algunos intercambiaban miradas cargadas de curiosidad, otros murmuraban comentarios que pretendían ser casuales, pero que llevaban un subtexto de juicio. Julia los percibía sin mirar, entendía el aire cargado que empezaba a rodearla, pero no permitió que la intimidara. Su postura se mantuvo firme, su sonrisa profesional y su actitud respetuosa, demostrando que la verdadera fuerza no siempre se mide por la altura de los rascacielos ni por el grosor de la cartera, sino por la capacidad de mantenerse íntegro en medio de la adversidad. Enrique, por su parte, sentía una mezcla de admiración y preocupación. Sabía lo que estaba por suceder y comprendía la crueldad que Fernanda había planeado. La conocía desde hacía años, conocía su habilidad para manipular situaciones y personas, y entendía que aquel no era un simple juego social. Era un enfrentamiento de valores, un choque entre la honestidad genuina y la ambición disfrazada de elegancia. Y él estaba atrapado en el medio, observando cómo Julia enfrentaba el desafío que muchos habrían considerado imposible. Cuando Fernanda finalmente decidió intervenir, la tensión alcanzó su punto máximo. Con un movimiento calculado, se acercó a Julia, llamando la atención de todos los presentes. Cada gesto, cada palabra, estaba diseñado para desestabilizar. La pregunta sutilmente formulada sobre el lugar de Julia en la jerarquía social y la insinuación sobre sus aspiraciones fueron como lanzas afiladas que buscaban penetrar la confianza de la joven. Los invitados guardaron silencio, expectantes, como si el aire mismo contuviera la respiración contenida de la mansión. Cada mirada estaba puesta en Julia, evaluando no solo su respuesta, sino la capacidad de mantener la dignidad frente a la humillación implícita. Los días posteriores a la fiesta dejaron una huella indeleble en la mansión, sobre todo, en la percepción de Enrique sobre las personas. La demostración de integridad de Julia no solo había desarmado a Fernanda, sino que también había revelado algo que Enrique había comenzado a sospechar desde el primer momento. La verdadera grandeza de una persona no se mide por la riqueza ni por la posición social, sino por su capacidad de mantener la dignidad y la honestidad en cualquier circunstancia. Cada mañana, al entrar en la cocina y verla preparar el café con la misma concentración y cuidado que había mostrado sirviendo a los invitados, Enrique sentía una mezcla de admiración y gratitud silenciosa. Sabía que su confianza había sido bien depositada, y que Julia no solo merecía su reconocimiento, sino también una oportunidad de crecimiento que trascendiera las tareas de limpieza. Decidió entonces ofrecerle algo más que un trabajo, una posibilidad real de desarrollarse profesionalmente. La invitó a sentarse en la oficina y le presentó un proyecto que había estado planeando desde hacía tiempo: abrir una nueva empresa, un espacio donde la honestidad y la dedicación fueran la base de toda gestión, y donde alguien de confianza pudiera crecer desde lo más básico hasta posiciones de responsabilidad. La propuesta sorprendió a Julia. No tenía experiencia en el mundo administrativo, pero entendió que la oportunidad estaba al alcance de su esfuerzo y de su voluntad. Consciente de que se trataba de una puerta hacia un futuro distinto, aceptó sin dudar, decidida a aprender y demostrar que su integridad no era solo un acto aislado, sino un principio que podía sostenerse en cualquier ámbito de la vida. El lunes siguiente, Julia entró por primera vez en la pequeña oficina que Enrique había alquilado. Todo era sencillo:
pero cada detalle estaba pensado para representar un nuevo comienzo: un escritorio limpio, una silla cómoda, una computadora lista para ser utilizada y un espacio donde cada acción tendría un propósito claro. Enrique le explicó paso a paso las funciones básicas, desde la atención de llamadas hasta la organización de documentos y la coordinación de agendas. Las primeras semanas fueron un desafío constante. Julia cometía errores, se confundía con el manejo de programas y protocolos, y a veces sentía que su capacidad de aprendizaje no avanzaba al ritmo que deseaba. Pero nunca se rindió. Cada dificultad la enfrentó con determinación y con la misma paciencia que había demostrado durante la prueba de los billetes. Enrique observaba su progreso con creciente admiración, notando cómo cada pequeño logro consolidaba no solo su habilidad técnica, sino también su confianza. A medida que los días pasaban, Julia fue ganando seguridad. Aprendió a manejar el sistema de reservas, a coordinar reuniones y a gestionar documentos complejos. Su capacidad para organizar y mantener el orden se convirtió en un recurso valioso para Enrique, quien pronto comenzó a confiarle responsabilidades más importantes. El aprendizaje nocturno se convirtió en una rutina sagrada. Después de la jornada laboral, Julia dedicaba horas al estudio, comprendiendo que la preparación y la disciplina eran fundamentales para transformar la oportunidad en éxito. No había atajos, ni estrategias para aparentar, solo esfuerzo genuino y un compromiso firme con su propio crecimiento. Mientras tanto, Fernanda observaba desde la distancia, intentando medir el impacto de los cambios. La humillación pública de la fiesta había sido un golpe inesperado, y aunque intentó mantener su influencia sobre Enrique y los invitados, su credibilidad comenzó a erosionarse. La percepción de que la integridad y la competencia real podían superar la apariencia y la manipulación se fue extendiendo entre quienes la conocían. Cada intento de interferir en la trayectoria de Julia era recibido con firmeza y profesionalidad, dejando claro que el respeto no se ganaba con astucia, sino con resultados tangibles y consistentes. Fernanda comenzó a sentir que su autoridad se desvanecía, y con ello, su control sobre la narrativa que había querido imponer. En este contexto, Enrique decidió formalizar el aprendizaje de Julia mediante un curso técnico de administración, financiando sus estudios para garantizar que pudiera enfrentarse a cualquier desafío futuro con las herramientas necesarias. Julia aceptó con gratitud, comprendiendo que la educación era una extensión natural de la oportunidad que se le había brindado. Cada noche, tras finalizar sus tareas en la oficina, se sumergía en los libros y ejercicios prácticos, transformando cada dificultad en conocimiento y cada error en experiencia. Su dedicación comenzó a reflejarse en la eficiencia de la empresa, los procesos internos se optimizaron, los costos se redujeron y la atención a los clientes mejoró notablemente. Lo que comenzó como un pequeño espacio de aprendizaje se convirtió en un laboratorio de crecimiento personal y profesional, donde la integridad y el esfuerzo eran la clave del éxito. Fernanda, incapaz de aceptar la evidente evolución de Julia, recurrió a nuevos intentos de manipulación. Contactó con periodistas y conocidos de la ciudad para cuestionar la rápida promoción de una antigua empleada de limpieza, insinuando favoritismo y falta de mérito. Sin embargo, cada vez que surgía una duda externa, Julia respondía con datos, resultados y una seguridad que contrastaba radicalmente con las insinuaciones. Mostraba con claridad que su ascenso no dependía de la apariencia ni de relaciones personales, sino de trabajo medido, disciplina y resultados concretos. La empresa prosperaba, y la reputación de Julia se consolidaba como ejemplo de superación basada en esfuerzo y honestidad, dejando en evidencia la naturaleza manipuladora de Fernanda. El día de la inauguración de la nueva sede fue un momento crucial. Aunque se esperaban 50 invitados, aparecieron solo 20, debido a las campañas de Fernanda que buscaban desacreditar a Julia. Sin embargo, la joven enfrentó cada situación con firmeza, respondió a preguntas técnicas, presentó informes claros y demostró un dominio completo de los números y procesos de la empresa. Cada explicación era un testimonio de su preparación y de la inversión en su desarrollo. Los empresarios presentes comenzaron a reconocer que su ascenso no era casualidad, sino consecuencia de competencia y dedicación, y que la historia de la empresa era también una historia de integridad y trabajo bien hecho. La intención de Fernanda de sembrar dudas se desmoronó frente a la evidencia tangible, resultados concretos y profesionales. Julia se convirtió, sin pretenderlo, en un ejemplo para todos los presentes. Su capacidad para mantener la calma, responder con precisión y mostrar respeto incluso frente a la manipulación de Fernanda demostró que la verdadera autoridad se gana con esfuerzo, ética y resultados. Enrique observaba con orgullo,
consciente de que su decisión de apostar por alguien íntegro y dedicado había cambiado el rumbo de su empresa, y más importante aún, había confirmado que las personas correctas pueden superar obstáculos incluso cuando el entorno conspira en su contra. La presencia de Julia elevó el nivel de confianza de todos los clientes presentes, quienes comenzaron a mostrar interés en colaborar con la empresa, reconociendo que su éxito no dependía de favores ni de juegos de poder, sino de competencia real y esfuerzo constante. Con el tiempo, la vida de Julia Santos dio un giro que pocos podrían haber imaginado. De empleada de limpieza a gerente administrativa de una empresa en expansión, su historia se convirtió en un ejemplo viviente de que la honestidad, la constancia y la dedicación pueden transformar cualquier destino. Cada mañana, al llegar a la oficina, sentía que cada decisión, cada tarea, tenía un propósito que iba más allá de ella misma. Estaba construyendo un futuro sólido, no solo para ella, sino también para quienes confiaban en su capacidad y ética. La sonrisa con la que recibía a Enrique cada mañana era un reflejo de su gratitud y de la satisfacción de saber que su esfuerzo había sido reconocido de la manera más justa posible. La oficina, antes un espacio modesto y vacío, comenzó a llenarse de vida. Julia supervisaba a un equipo de 5 personas, cada una con tareas específicas, y se aseguraba de que todos comprendieran la importancia del compromiso y la profesionalidad. Su enfoque no era autoritario, sino ejemplar, predicaba con el ejemplo. Cada informe que revisaba, cada reunión que organizaba, estaba marcado por la claridad y el respeto hacia sus compañeros. Enrique observaba con orgullo cómo Julia no solo aplicaba lo aprendido, sino que también transmitía su experiencia a los demás, demostrando que el verdadero liderazgo se construye con integridad y empatía. Enrique, por su parte, había aprendido una lección que había olvidado durante años: el carácter y la honestidad valen más que cualquier riqueza o posición social. Su decisión de apostar por Julia no solo había salvado a la empresa de posibles errores administrativos, sino que también había restaurado su fe en la naturaleza humana. La experiencia le enseñó que invertir en personas íntegros es una garantía de éxito mucho más segura que confiar únicamente en títulos, apariencia o manipulaciones sociales. Julia no solo había demostrado su valía, sino que había reforzado la creencia de Enrique de que los valores fundamentales son la base de cualquier logro duradero. Mientras tanto, Fernanda, incapaz de aceptar que había perdido su posición y su influencia, trató de continuar con sus tácticas. Llamó a periodistas y conocidos, intentando desprestigiar a Julia con insinuaciones sobre favoritismo y supuestos atajos para ascender. Sin embargo, cada intento fue en vano. Los resultados de Julia eran tangibles y verificables: productividad incrementada, costes reducidos, 0 quejas de clientes y un equipo motivado y organizado. La evidencia era clara: Julia no necesitaba excusas ni apoyos externos, su trabajo hablaba por sí mismo. Los clientes, cada vez más conscientes de su profesionalidad, comenzaron a confiar plenamente en la empresa, y cualquier intento de desprestigiarla se volvía irrelevante frente a los hechos concretos. La consolidación de Julia no solo se vio en la empresa, sino también en la comunidad local. Su historia comenzó a circular entre vecinos, amigos y conocidos, inspirando a personas de todas las edades a creer en la posibilidad de superación. Su ejemplo demostraba que no importa el punto de partida, lo importante es la dedicación, la ética y la constancia. La gente empezó a verla como un modelo a seguir, una mujer que, sin recursos excepcionales ni privilegios, había transformado su destino con esfuerzo y honestidad. Cada felicitación recibida reforzaba la idea de que su camino era legítimo y que su ascenso no era casual, sino merecido. Un día, Enrique recibió una invitación especial. Una organización local le había pedido a Julia que compartiera su experiencia en una charla sobre superación profesional y desarrollo personal. La joven aceptó con entusiasmo, entendiendo que esta era la oportunidad de inspirar a otros de la misma manera en que ella había sido inspirada. Preparó su discurso con cuidado, recordando cada paso de su recorrido, desde la humildad de su trabajo inicial, pasando por las pruebas de integridad, hasta el desarrollo de habilidades administrativas y la consolidación de su posición en la empresa. Cada palabra estaba impregnada de sinceridad, con un mensaje claro: la honestidad y el esfuerzo constante son la clave para transformar la vida, sin necesidad de recurrir a engaños o manipulación. El día de la charla, el auditorio estaba lleno. Personas de diversas edades y profesiones escuchaban atentamente mientras Julia relataba su historia. Hablaba de cómo la oportunidad que le brindó Enrique, combinada con su compromiso, le permitió crecer y demostrar su valía. Hablaba de la importancia de mantener la dignidad,
de aprender constantemente y de no ceder ante la presión de quienes buscan aprovecharse de los demás. Cada aplauso, cada mirada de admiración, reforzaba su confianza y confirmaba que su camino había valido la pena. La joven se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que la integridad y el esfuerzo son más poderosos que cualquier obstáculo o adversidad. Enrique, sentado entre el público, observaba con orgullo. Su decisión de confiar en Julia se había demostrado correcta, y más allá del éxito empresarial, había encontrado la satisfacción de haber hecho justicia a quien realmente lo merecía. Recordaba cómo la primera prueba con los 18.000 euros había marcado un punto de inflexión. La manera en que Julia había actuado con respeto y gratitud había cambiado su perspectiva sobre el mundo. Esa misma actitud había sido la base de todo lo que vino después, y ahora su impacto se extendía mucho más allá de las paredes de la mansión. Enrique comprendió que a veces las decisiones más pequeñas, como elegir a alguien basado en su carácter y no en apariencias, pueden desencadenar los cambios más grandes y significativos. Mientras la empresa crecía, Julia se consolidó como líder y referente. No solo supervisaba operaciones, sino que también entrenaba y motivaba a nuevos empleados, transmitiendo la misma ética y valores que la habían llevado hasta allí. Su historia se convirtió en un ejemplo tangible de que, con esfuerzo, disciplina y honestidad, es posible superar barreras sociales y profesionales, independientemente del punto de partida. Cada día demostraba que la excelencia se construye con trabajo constante, que la integridad abre puertas que nadie más podría abrir y que el respeto hacia los demás es el verdadero motor del éxito. Fernanda, por su parte, desapareció del panorama local. Su intento de manipular y desprestigiar a Julia había fracasado, y su credibilidad quedó seriamente dañada. La sociedad comenzó a verla como un ejemplo de lo que ocurre cuando la envidia y la ambición se anteponen a la ética y al respeto hacia los demás. Su influencia disminuyó, y con ello su capacidad de interferir en la vida de quienes habían decidido construir su éxito sobre principios sólidos. Julia, en cambio, continuó su camino sin rencores, demostrando que la verdadera venganza no consiste en humillar a quien te hizo daño, sino en crecer tanto que se vuelvan irrelevantes frente a tu éxito. Meses después, Enrique y Julia celebraban los logros de la empresa en una reunión tranquila. Cada contrato cerrado, cada proyecto exitoso, era un testimonio de la dedicación y del esfuerzo compartido. Enrique se dirigió a Julia con una mezcla de admiración y cariño. «Has conquistado esto con mérito propio.